Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. A todos aquellos que se unen en esta mañana con nosotros por medio de el internet, y estamos muy contentos de que pues nos puedas acompañar en este estudio que vamos a tener. Y quiero animarte a que si tú estás mirándonos, no te quedes en casa simplemente, busca una iglesia donde puedas congregarte y crecer saludablemente tú y toda tu familia. Así que bienvenidos. Hermanos, abre tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 1, pero recuerda que no es este es el texto que nosotros estamos estudiando. Simplemente quisiera leer el texto, un texto que nos va a introducir muy claramente a lo que vamos a estudiar en el libro de Génesis capítulo 40, donde nos toca. Entonces, vamos a leer este versículo, Hebreos capítulo 1. Cuando tengas, dime amén. Bien, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Nota ahí que los profetas eran parte importante en el tiempo de la economía de Dios en el Antiguo Testamento, los profetas. Dice, en estos postreros días, ¿de qué postreros días habla? Desde la venida de Jesucristo, desde que Jesucristo vino hasta hoy mismo, dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero que notes este versículo muy importante porque vamos a ir a Génesis capítulo 40, donde Dios nos va a mostrar y nos va a ayudar a entender algo muy importante. Dios nunca ha estado callado. Dios nunca ha estado callado. Él siempre ha estado hablando a su pueblo. Dice que en el Antiguo Testamento de muchas formas, de muchas maneras. Pero en estos postreros tiempos, si quieres la revelación de Dios total, completa, es Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios en la tierra. Jesucristo es la exégesis del Padre. O sea, si tú quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo. El Hijo es la exégesis, el Hijo es lo que nos permite conocer quién es el Dios verdadero, es el Hijo. Bien, entonces con esto en mente, que Dios nos ha hablado en el Antiguo Testamento por los profetas, en el Nuevo Testamento por el Hijo. Recuerda, esto es importante, ya vamos a ver por qué es importante que el Hijo es la revelación máxima de Dios. Pero entonces vayamos al capítulo 40 de Génesis. Y siguiendo la historia ¿de quién estamos hablando, hermanos? ¿De quién? Eso, algunos tienen un poco temor decir, no sé por qué, pero estamos mirando la historia de José, la vida de José, por dos razones. La primera razón que hemos tomado la vida de José es porque, acuérdate, José es el tipo, la sombra, el cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Tipo, sombra y figura de Jesucristo. Ahora, a ver, iglesia, despierte, ok. ¿Alguien puede recordar una característica de cómo José se relaciona con Jesucristo? ¿Alguien puede recordar una característica cómo José, la vida de José, se relaciona con Jesucristo? Ok, aquí tengo una alumna que es mi alumna favorita. Mi alumna favorita dice que José fue vendido ¿por quién? Por sus hermanos. Y entonces, ¿cómo eso se relaciona con Jesucristo? Jesucristo fue
vendido por uno de sus discípulos, Judas. ¿Te acuerdas? Bien, otra característica. Iglesia, la semana pasada vimos una característica. Exactamente, ¿te acuerdas? En la vida de José vemos cómo José fue tentado por la mujer de Faraón. Y en el Nuevo Testamento también fue Jesucristo tentado. Pero esta tentación no fue cualquier tentación. Esta tentación fue una tentación cósmica que afectó todo el cosmos desde ese momento hasta el final, donde Jesucristo fue tentado en todo. ¿Y él pecó? No, él no pecó. Él no podía pecar. Él es nuestro ejemplo supremo. Él es nuestro ejemplo al cual seguir. Ahora, aunque José nos muestra que él no pecó en un área importante, en el área sexual, él no pecó, pero posiblemente José pecó en otras cosas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando él al principio tuvo sueños y él seguramente pecó cuando orgullosamente fue a sus hermanos y les contó el sueño? Y entonces los hermanos, en vez de quererle a José por lo que Dios estaba haciendo en José, más bien le comenzaron a odiar a José. Bueno, entonces ahí tienes algunas similitudes de tipo, figura, sombra de lo que José fue, también fue Jesucristo. Ahora, en el capítulo 39, abre tu Biblia en el capítulo 39, vimos entonces que José fue tentado. ¿Y cómo nos enseñó José a vencer la tentación? ¿Alguien se acuerda? Gracias, mi alumna favorita, ¿ve? Mi alumna favorita siempre está aquí y ella es la que me anima. Dice que José, ¿qué dijo? Huyó de la tentación. Yo espero que tú aprendas algo esta mañana de José, que si estás siendo tentado en alguna área de tu vida, habíamos visto, ¿no? La tentación puede ser la comida, la tentación puede ser la bebida, la tentación puede ser el descanso, la tentación puede ser el mucho trabajo, muchas formas de tentación. Ahora, yo espero que tú no seas esclavo de tus hábitos pecaminosos, que tú seas esclavo de caer rutinariamente en la tentación. No, esto es trágico. La vida cristiana no es para vivir cayendo. La vida cristiana es para vivir en victoria. Entonces, José nos enseña en una de las áreas de él que fue probado, salió huyendo. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ese es un buen ejemplo, un buen consejo para los jóvenes. Si estamos luchando con alguna tentación pasional, lujuriosa, de ensuciar nuestra mente, huye de esas cosas, huye del internet, huye de las páginas, huye de esas amistades, huye, no te quedes ahí. Ahora, ¿qué le pasó a José por huir? ¿Qué le pasó a José? Eso no habíamos leído, pero por eso quisiera en esta mañana ver dónde le encontramos ahora a José. Él huyó y dice en el versículo 19 del capítulo 39, mira lo que dice de José. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió de furor y tomó su amo a José y le puso en la cárcel, donde estaban presos, los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora es interesante porque ya le vimos a José, primero que sus hermanos le pusieron en un pozo, después lo sacaron del pozo, lo llevaron esclavo a Egipto, y ahora otra vez en la cárcel. ¿Cómo? Ahora, nosotros leímos en el capítulo 39, escucha esta frase, versículo 2, 39:2. Lee conmigo, 39:2. Mira lo que dice. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo? Primero
los hermanos le tiran al pozo. Luego los hermanos lo venden como esclavo. Y ahora, por salir de la tentación, ¿dónde termina José? En la cárcel. Así que parece que José le iba de mal en peor. Parece que José se portaba bien y cada vez más las cosas, las circunstancias no ayudaban. ¿No te ha pasado que a veces pasa eso en nuestras vidas? ¿No te ha pasado que a veces tú quieres hacer las cosas bien, quieres agradar a Dios, quieres obedecer a Dios, y a veces en vez de avanzar parece que estamos bajando, ¿no? A veces más nos enterramos. Pero quiero decirte algo aquí, esto es muy hermoso porque mira, la vida cristiana consiste en justamente en descender, en descender. Porque Dios cuando ve tu vida y que por el testimonio que tú estás teniendo, por vivir para Dios, tú estás descendiendo, no te preocupes si estás descendiendo, preocúpate de obedecer al Señor. Y cuando vas descendiendo, ¿sabes qué? Dios conoce el tiempo de comenzar a exaltarte. Y si Dios comienza a exaltarte, ¿quién te puede bajar nuevamente? Pues nadie, pues nadie. Entonces José, ¿dónde está ahora? Está en la cárcel. Ahora José, si vos lees toda la historia, vos vas a ver que José tiene una actitud que él no se queja. Que él no dice, pero Dios, yo te sirvo, yo te amo, yo te obedezco y mira lo que me está pasando. Parece que José lo toma la vida como, bueno, si esto es el plan de Dios, si esto es lo que Dios tiene para mi vida, pues lo acepto. Y acepto con humildad y lo acepto con gozo y lo acepto para poder meterme en la historia de Dios. Así que fíjate, estamos en el versículo 21, entonces José está en la cárcel, pero ¿qué hace Dios con José en la cárcel? Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Otra vez, fíjate cómo termina este capítulo 39. José en la cárcel, pero ojo, dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová le prosperaba. Ahora, esto es maravilloso, ¿no te parece? Para nosotros es de ánimo que vemos cómo Dios a sus hijos, el cuidado soberano de Dios, que a pesar que aparentemente parece que nos va mal, pero si estamos obedeciendo a Dios, escucha, esto es clave. Si estás obedeciendo a Dios y te va mal, Dios está haciendo algo detrás de la escena que tú no entiendes ahora. Recuerda Romanos 8:28, dice, mas los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas, conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Así que no te preocupes, tú sigue adelante, tú sigue obedeciendo, tú sigue teniendo buena actitud, tú sigue siendo humilde, tú sigue haciendo las cosas para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ok, pero entonces José está en la cárcel y dice que aún en la cárcel Jehová estaba con José. Y es interesante porque el otro principio que vimos la semana pasada fue que cuando tú estás bien con Dios, hayas gracia también alrededor tuyo. Las personas que están alrededor tuya también van a reconocer que tú estás y eres una persona distinta. No eres igual que el resto de las personas. Entonces el resto de las personas van a ver tu humildad, van a ver tu
fidelidad, van a ver cómo tú eres sumiso, obediente a las órdenes. Seguramente José, imagínate, en la cárcel, ¿por qué crees que el jefe de la cárcel dejó toda la autoridad a José? Por el buen testimonio de José. Seguramente él era muy servicial, un siervo, donde vamos. Una de las cosas y una de las características de los hijos de Dios es que somos y queremos vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que Él vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, cuando tú tienes esa actitud de servicio, ya sea en tu casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea donde vayas, y tienes esa actitud, las puertas siempre van a estar abiertas. Entonces vemos a José en la cárcel. ¿Cuántos años crees que estuvo José en la cárcel? Fíjate el capítulo 41. Ve conmigo al capítulo 41. Dice, aconteció que pasado 2 años. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? Imagínate, por huir de la tentación, por hacer algo que a Dios le agrada. ¿Cuántos años en la cárcel? 2 años. 2 años. Y uno diría, pero qué injusto Dios. No, acuérdate otra vez, la soberanía de Dios. Él está en el control de tu vida. Él está en el control de tu vida. Nosotros estamos acá ya, ¿cuántos? 20 años en Charanuga. Yo no sé cuánto tiempo tú estás, pero hemos tenido que pasar cosas y cosas y cosas y enfrentar cosas y personas y situaciones y dinero y esto, enfermedades y esto y el otro. Pero estamos aquí. 20 años y el Señor ha sido fiel. Y el Señor seguirá siendo fiel mientras nosotros seamos humildes a meternos en su plan, en sus propósitos. Amén. Ok, entonces 2 años José preso. 2 años José preso. Ahora aquí en la historia de José sucede algo interesante y quiero que conmigo me acompañes, porque José en toda esta historia de José, desde 13 capítulos, una de las cosas que se resaltan son los sueños. Como algunos aquí cuando vienen cansados, como que parece que están soñando, sueños divinos. Pero mira, es interesante que la vida de José tiene que ver o está relacionado con sueños. Hay 3 pares de sueños, 3 pares de sueños. Los dos primeros sueños tuvo José. ¿Te acuerdas cuando él soñó y el sueño que él les contó a sus hermanos? ¿Cuál fue el sueño? ¿Alguien se acuerda? No. El sueño de José que les contó a los hermanos. Exactamente. El primer sueño que José les cuenta a sus hermanos dice, mire, yo soñé 7 espigas y 7 espigas estaban alrededor mía y una espiga mayor se levantaba y ese era yo y las 7 espigas se inclinaban hacia la espiga mayor. Y después le dice el otro sueño que le contó acerca de que él vio el sol, las estrellas y que las estrellas que estaban alrededor del sol y la luna se inclinaban al sol y la luna. Y decían, así va a suceder con ustedes, ustedes se van a inclinar hacia mí. Wow. Ahora, cuando José cuenta ese sueño, yo no sé cuántos han tenido algún sueño que ha impactado tu vida. Levanta tu mano. O algún sueño que se te ha cumplido. ¿Ninguno? Bueno. Qué bueno. Pero mira, José soñó algo interesante que vas a ver que en el futuro es exactamente lo que iba a suceder con su vida. Que sus hermanos iban a venir ante él a inclinarse y postrarse y adorarlo. Wow, eso es relevante porque Dios, acuérdate, estaba con José y Dios le estaba a José preparando para algo dentro de esta historia de José. Le estaba preparando para algo importantísimo.
¿Sabes para qué le estaba preparando Dios a José? Te voy a decir el final. Dios le estaba preparando a José para que José salvara a Egipto de la hambruna y salvara a sus parientes de la hambruna. Así que todo lo que sucedió en la vida de José fue para que él sea el segundo de Faraón y salvara a su pueblo y a todo Egipto y a todo el mundo de ese entonces. ¡Wow! Así que él comienza entonces contando sus dos primeros sueños. Ahora en el capítulo 40 es interesante que encontramos a José en la cárcel con un copero y un panadero. ¿Qué es el copero y qué es el panadero? El copero era el que exprimía las uvas para que el rey podría beber jugo de uva. Ese es el copero que vivía en el palacio para que el rey tomara jugo de uva. ¿Y quién es el panadero? El panadero es el que estaba encargado de que el rey comiera ricos postres, ricas comidas, para que el rey, pues como rey, coma y beba lo mejor. Así que parece que estos dos muchachos hicieron algo mal. Y mira cómo empieza el capítulo 40. El capítulo 40 dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Ahora, ¿vos crees que esto es casualidad? ¿Vos crees que esta es, bueno, pasó como algo fortuito, como alguna gente piensa que es una coincidencia? No, 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 no. Para Dios en la vida cristiana no hay coincidencias, hay que diosidencias. Diosidencias. Así que el copero y el panadero hicieron algo malo, delinquieron, dice, y entonces el rey de Egipto, ¿qué hizo con el copero y el panadero? Los metió en la cárcel. ¿Y quién estaba en la cárcel? José. Así que vemos en el capítulo 40 que el copero y el panadero estaban con José, y es ahí donde va a surgir un incidente interesante en la historia de José, porque en esa cárcel el copero y el panadero también tienen sueños. Entonces José le ve al copero y al panadero que estaban tristes y les dice: hey muchachos, ¿por qué están tristes? Dice: no, es que tuvimos un sueño y no sabemos qué quiere decir los sueños. Y entonces José les dice: cuéntenme sus sueños, yo les voy a decir de qué se trata. Y entonces el copero le cuenta el sueño, el panadero le cuenta el sueño. Y José les dice: mira, yo sé la interpretación. Bueno, no es que yo sé la interpretación, pero yo sé de un Dios que puede ayudarles a saber de qué se trata la interpretación. Y le dice de qué se trata la interpretación. Le dice: mira, cuando el copero le dice: soñé que tenía en mis manos racimos de uva y comencé a aplastar 3 racimos de uva y comencé a aplastar los racimos de uva y hice jugo y puse en la copa y le di al rey para que el rey se pusiera contento. Le dice: ¿qué significa ese sueño? Y le dice José: mira, el sueño es así. Los 3 racimos de uva significa 3 días. Así que en 3 días vas a salir de la cárcel y vas a ir a servirle al rey. ¡Wow! ¿En serio? Sí, eso es lo que va a suceder. Muy bien, y viene el copero, ahora el panadero. Y el panadero sueña un sueño y le dice: cuéntame tu sueño. Dice: soñé que tenía en mi cabeza 3 canastas de frutas, de alimentos, y que la última canasta venían las aves del cielo y se comían. Dice: ¿de qué se trata ese sueño? Y entonces José le dice: yo sé la interpretación de ese sueño. Esas 3 canastillas de encima de tu cabeza son 3 días. A los 3 días vas a salir de la cárcel,
pero el rey va a cortar tu cabeza. Así que no sé si le gustó esa interpretación al panadero, pero le dijo, eso es lo que va a pasar, eso es lo que Dios me revela. Entonces, el copero iba a salir, el panadero iba a salir. Y les dice a los dos, mire, cuando salgan, por favor, si le ven al rey, díganle que hagan algo por mí, estoy aquí injustamente. Pero mira cómo termina la historia en el versículo 22. Estamos en el capítulo 40, versículo 22. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mas hizo ahorcar, a ver, vamos a leer un poquito más arriba. Vamos a leer desde el 20, porque es interesante que al final, cuando José interpreta los sueños, el rey hace un banquete. Y le dice al copero y al panadero que estaban presos que los saquen para que hagan el oficio del copero de hacer el jugo de uva y el panadero que haga la comida. Entonces los saca de la cárcel. Versículo 20, mira lo que dice. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos los sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio esta copa en la mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Fíjate cómo termina este capítulo 40. José les interpreta el sueño, les dice, hey, por favor no se olviden de mí. Y al panadero le ahorcan y al copero, el copero, fíjate cómo termina la historia. Dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Hermano, los hombres se pueden olvidar. Las personas se pueden olvidar de ti. Papá y mamá se pueden olvidar de ti. Tu marido se puede olvidar de ti. Tu esposa se puede olvidar de ti. Pero hay alguien que no se va a olvidar de ti. ¿Quién es ese alguien? Dios. Oye, qué verdad más impresionante, porque a veces nosotros pensamos que como nadie nos llama, como nadie nos pone un like, como nadie nos dice nada, pensamos que estamos solitos en este mundo, tristes y abandonados. ¿Será? No, José sabía que Dios estaba con él porque Dios le había prometido estar con él, le había prometido prosperar y él estaba esperando el tiempo. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Bueno, pasamos entonces al capítulo 41 y aquí hay una historia otra vez impactante porque aquí viene la segunda, el tercer sueño en toda la historia de José. Acuérdate, estuvieron los dos sueños al principio, ahora los sueños del copero y el panadero, pero ahora vamos a ver que José está inmerso en los sueños del faraón. ¿Y qué sueño tuvo Faraón? Es interesante esto, saber que Faraón también soñó. Ahora, quiero decirte algo, mira, en el capítulo 41, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? 41, busca el versículo 8. Busca el versículo 8. Dice así, mira, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. Nota esto. Fíjate que dice la Escritura, anota en tu Biblia esto, mira, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Yo te pregunto, ¿quién le agitó el espíritu a Faraón? ¿Quién? Ahora, escúchame una cosa, hermanos. A veces nosotros pensamos que la gente, aún nosotros mismos, hacemos cosas porque nosotros queremos, porque nosotros decidimos, porque nosotros pensamos, porque nosotros deseamos. Y sí, Dios respeta todo eso. Pero encima de todo eso, Dios igual está en control. Dios igual está en control.
Él no es que y ahora ya hizo esto Silvia, ya esto hizo Carlos, y ahora cómo reconcilio eso. No, él ya sabía lo que iba a hacer Silvia y lo que iba a hacer Carlos, y Dios tenía todo en su plan, en su control. Ahora, ¿te acuerdas? Leímos Hebreos 1:1 que dice que Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas. Ahora, fíjate qué interesante, Faraón no era un profeta. En el Antiguo Testamento, Dios sacude a Faraón como sacude a cualquier persona, aún inconversa, cuando Dios quiere hacer y desarrollar sus planes y sus propósitos. Dios usa a cualquier vaso. Esto es fabuloso, esto es impresionante. Dios va a usar cualquier persona, cualquier vaso, ya sea un vaso santo, ya sea un vaso impuro, pero dentro de los propósitos de Dios, Dios va a usarlos de tal manera que Él los usa para su propio propósito y cumplimiento de sus planes. Fíjate que Dios, incluso Satanás, es instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros pensamos que Satanás es el que me tiene así. El Satanás tiene más poder que mí. Satanás, mira, no me deja salir de este pecado. No, Satanás ya está él derrotado, y aún Satanás está dentro del plan de Dios, de los planes de Dios, para poder que él haga todo lo que Dios quiere que él haga. Eso me recuerda a la vida de Job. Tú vas a leer la vida de Job, y Dios le dijo, Satanás le dijo a Dios, mira, Job te sirve porque tú le das todo. Toca su vida y vas a ver si Job te va a servir. ¿Qué hizo Dios? Le dio permiso. Le dijo, ok, ve. La única cosa que te pido es no toques su vida. Lo único que te ordeno, no toques su vida. Y Satanás hizo lo que Dios le ordenó. Sabes que en la tentación, una de las cosas que Jesucristo nos enseña es que Satanás quería que Jesucristo haga lo que él le pedía que haga. Y Jesucristo sabía que él no debía hacer porque Satanás lo pedía. Porque Jesucristo sabía que su autoridad está por encima de él. Wow. Entonces Dios agita el espíritu de Faraón, y Faraón tiene 2 sueños. Así que, fíjate, están los sueños de él, están los sueños del copero y el panadero, y ahora están los sueños de Faraón. 3 tipos de sueños, y José está en medio de estos sueños. Primero él soñó que los hermanos le iban a venerar a él, después soñó del copero y el panadero, lo que les iba a pasar, y ahora Faraón tiene un sueño, mejor dicho, tiene 2 sueños, y llama a todos sus adivinos, a sus hechiceros, a sus sacerdotes de aquel entonces, y les cuenta su sueño y le dice, por favor, interpreten mi sueño. ¿Y qué pasa? Que llama a todos y nadie puede interpretar el sueño. Y nadie puede interpretar el sueño. Y entonces el copero, fíjate qué pasa, qué interesante. El copero, fíjate, versículo 9. ¿Esto es coincidencia? ¿Esto es casualidad? No, hermanos, estamos mirando a un Dios que tiene el control de cada detalle de la vida de José, así como Dios tiene cada detalle de tu vida y la mía. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy en mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión, a la casa del capitán de la guardia, a mí y a los jefes de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. ¿Quién era el joven hebreo? José, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño.
Y aconteció que cuando él los interpretó, así fue. Y fue restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Wow. Así que, ¿quién se acordó ahora de José? El copero. El copero dice, Faraón, mire, si nadie le puede interpretar, yo conozco a un muchacho hebreo. Yo conozco a un muchacho hebreo que él puede interpretar sus sueños. Wow, qué increíble, ¿no? Cómo Dios, mira, va usando tu vida de tal manera de que va impactando personas, va impactando lugares, va impactando, de tal manera que tu testimonio es un testimonio creíble. La gente comienza a creer realmente, wow, no, este muchacho, esta chica, este hombre, esta mujer, realmente son diferentes. Realmente son diferentes. Y entonces, ¿qué hace Faraón? Dice, por favor, si nadie me puede interpretar, tráiganlo al muchacho hebreo. Tráiganlo al muchacho hebreo. Así que en efecto, lo traen al muchacho hebreo. Y entonces, José interpreta el sueño de Faraón. Ahora, ¿de qué se trata? Voy a leerlo para que todos tengamos bien claro de qué se trata el sueño de Faraón. ¿Ok? Mira el versículo 14. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok, dice así, mira. Entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Me encanta esta humildad de José, que él no se atribuye a él lo que él hacía. Él no se atribuye a él lo que él hacía. Él dice, hay un Dios que puede hacer esto. Y lo repite en el versículo 25. Mira, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios mostrará a Faraón lo que va a hacer. ¿A quién apuntó José que iba a darle la respuesta del sueño? Dios, no era José, era Dios. Y fíjate en el versículo 28. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. ¿Te das cuenta? 3 veces menciona la Biblia que José refirió a Faraón a Dios. José lo acreditó, todos los sueños, las interpretaciones que él iba a hacer era de Dios, era de parte de Dios. En nuestros días, tristemente, en iglesias, vemos que mucha gente en los púlpitos son celebridades que están tratando de atraer a la gente a esta celebridad y son como eclipses de Dios. Entonces, cuando la gente sale mirando una celebridad y no a Dios. Dios me perdone si yo algún momento en mi vida yo quiero que ustedes vean que yo soy elocuente, conozco Biblia, que puedo puedo hacer un mensaje. Lo que mi deseo y mi deber para ti cada domingo es que tú veas a Dios y que confíes en ese Dios, en el Dios de José, en el Dios que nos muestra cómo Él tiene el control de tu vida, como tuvo el control de la vida de José. Ahora, ¿cuál fue entonces la interpretación? ¿Cuál fue el sueño de Faraón? Conmigo, por favor, mira. Verso 17. Entonces, Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río y del río subían 7 vacas gruesas de carne y hermosa apariencia, que pasían en el prado. Y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no conocía qué
hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. ¿Ok? La primer sueño es 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comían a las vacas gordas. No te olvides del sueño de Faraón. Primer sueño de las vacas. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. ¿Ok? Entonces, después, versículo 22, va a decirle el otro sueño que tuvo Faraón. Dice, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me interprete. Ok, el segundo sueño entonces tiene que ver con espigas. 7 espigas buenas, hermosas, crecieron, y otras 7 espigas que dice que estaban marchitas, crecieron y se comieron a las 7 espigas hermosas, y entonces devoraban a las espigas hermosas y destruían a las 7 espigas feas, destruían a las 7 espigas hermosas. Entonces ese era el sueño de Faraón: 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas buenas, 7 espigas malas, feas, que se comían las malas a las buenas. No te olvides ese sueño, porque eso va a ser clave para entender toda la historia de José. Ok, entonces ahora José va a decir, entra, acuérdate, el rey manda llamar a este hebreo, y entonces José va a dar la interpretación del sueño. ¿Cuál es la interpretación del sueño? Versículo 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. O sea que los dos sueños tenían el mismo significado. ¿Cuál era el significado, José? Versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia que se echara de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata el sueño? El sueño de Faraón era que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, escasez. Ese era el sueño. Ahora, acuérdate, a ver, no quiero que te olvides, José estuvo en medio de sueños. El primer sueño está en el capítulo 37, que él contó a sus hermanos lo que iba a pasar con él. El segundo sueño está en el capítulo 40, donde está el panadero y el copero. Y ahora el tercer sueño es el sueño de Faraón. Asimismo, 2 sueños. Ok, 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Ahora, imagínate, nadie pudo interpretar. Viene el hebreo e interpreta. Ahora, cuidado. Un profeta que interpreta sueños o que interpreta o que trae la palabra de Dios al pueblo, una de las características del profeta es que lo que el profeta dice se cumple. Porque si no se cumple lo que el profeta dice, ese profeta es falso, mentiroso.
y hay que apedrearlo, hay que sacarlo del campamento. Ahora, José interpreta sus sueños primero, interpreta el sueño del copero y el panadero, y se cumplió, ¿verdad? Se cumplió lo del sueño del panadero. Ahora tiene que cumplirse lo de Faraón. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Dice 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. ¿Cuántos años? Pasaron 14 años desde que José salió de su casa. ¿Cuántos años tenía José cuando salió de su casa? ¿Se acuerdan? 17 años. Era jovencito José. Pasaron 14 años que la vida le trató puros golpes, puros porrazos, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y ahora José interpreta el sueño a Faraón y Faraón dice, wow, este hebreo, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Le agarra a Faraón a José y le dice, ok, si es cierto lo que tú dices, tú vas a ser el príncipe de Egipto. Primero yo y después tú. En Egipto el rey era primero y ahora el rey le pone a José segundo del rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! José ahora tenía que aguantarse 14 años con el rey. ¿Y qué tal si no sucedía? ¿Qué tal si no pasaba eso? ¿Sabes lo que hubiese pasado a José? Seguramente el faraón hubiese mandado a matar porque era un mentiroso. Pero no sucedió eso. Mira lo que Dios, en el entramado de Dios, en la historia de Dios tenía para José. Versículo 37. ¿Estás conmigo? ¿Sí? No te aburras porque este se pone interesante, se pone más interesante. Mira lo que dice ahora la Biblia de la vida de José. En versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Te das cuenta que así como en el versículo 8 leímos que Dios agitó el espíritu de Faraón, ahora Faraón vio que José tenía el Espíritu de Dios? Es diferente, ¿no? Es diferente que Dios agite el corazón de las personas a que las personas vean que en tu vida está el Espíritu de Dios obrando. Y eso es lo que pasó con Faraón. Miró que en el espíritu de José estaba con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios obraba a través de Faraón. Wow. Versículo 39. Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso su collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alcanzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué promoción! De la cárcel al trono, de la cárcel al palacio. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Dios. Cuando te metes en el plan de Dios, Dios tiene reservado cosas que ojo no vio ni oído oyó, están preparadas para los que le aman. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces,
Fíjate qué interesante. Aquí vemos otro tipo, figura, sombra de Jesucristo. Jesucristo tuvo que ser humillado hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, Jesucristo fue humillado hasta lo sumo, hasta hacerse siervo. Y una vez que fue siervo, dice, Dios lo exaltó sobre todos, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble delante de él. ¿Ves el paralelo que hay? Entre José, que él fue humillado, fue ignorado por los hombres, pero cuando Dios lo exaltó y le puso sobre todo el reino. De la misma manera, Jesucristo, cuando vino a morir en la cruz, Él vino a morir, Él vino a ser siervo, Él vino humildemente a ser muerto por sus propios hermanos. Lo escupieron, lo maltrataron, hicieron todo lo que quisieron, pero una vez que estaba eso en el plan de Dios, Dios tomó a Jesucristo y lo levantó a lo sumo y lo puso por Dios, y que en el nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doble que Él es el Señor. Amén. Wow, qué maravilloso, ¿no? Saber que en la vida de José estaban escondidas estas perlas, detrás de la vida de José, estas perlas que nos iban mostrando a Jesús, a nuestro amado Salvador. Qué precioso entonces ir entendiendo cómo Dios, en esta historia pequeña de 13 capítulos, de un simple muchacho, de hermano de 11 hermanos, Dios lo toma a José y los va mostrando características de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, ¿de qué maneras Dios habló en el Antiguo Testamento? Mira, vas a ver y te vas a encontrar. José es un tipo de esto, de cómo Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Vas a ver que Dios utilizaba este medio en la antigüedad. Es más, dice que Dios, cuando quería hablar su palabra, los hablaba directamente, personalmente. Vas a ver que todos los profetas dicen, oía palabra de Jehová, oí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era un profeta? Un profeta era uno que oía la palabra de Dios, o uno que veía en sueños lo que Dios le revelaba. ¿Y qué hacía el profeta? Venía y decía al pueblo, Dios me dijo y Dios me dio una visión y Dios quiere que ustedes hagan lo que Dios dice. Ahora, ojo, si no se cumplía lo que decía el profeta era apedreado. Y en el Antiguo Testamento vas a ver que en Jeremías y en Ezequiel, Jeremías habla mucho de los falsos profetas que dicen, el Señor me dijo, pero lo que dijo el Señor a ellos no sucedió, no se cumplió. Y dicen, muchos vienen en su nombre diciendo, el Señor me dijo. Y cuando están esperando que se cumpla lo que el Señor les dijo, no se cumplió. Entonces, ¿qué son? Falsos profetas. Porque andan diciendo que traen palabra de Dios, pero no se cumple, entonces no es de Dios. Ahora, tristemente en nuestros días hemos visto y yo creo que ustedes están más claros que sí tenemos falsos apóstoles en nuestros días, que dicen cosas de Dios, de parte de Dios, pero que no se cumplen las cosas. Por ejemplo, en la pandemia fue bien claro la revelación de esto, ¿no? Dios sacudió, Dios cirnió quiénes eran los verdaderos de los falsos. ¿Dónde estaban los sanadores en la pandemia? ¿Dónde estaban los que venían en el nombre del Señor? Sacan los espíritus, sacan los demonios. ¿Dónde estaban? Sanan a las personas. ¿Dónde estaban? Falsos, falsos. Así que Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ¿cómo hablaba? Por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de palabras audibles. Dios les decía audiblemente. ¿Cómo era? Yo no sé cómo eso
no sé, seguramente Elías estaba allí en la cueva de Adulam y Dios se bajaba y le decía, Elías, tengo un plan para tu vida. Híjole, ¿quién me habla? Imagínate. Imagínate a Moisés cuando se quema la zarza y detrás de la zarza una voz dice, hey Moisés, tengo un plan para tu vida. Wow, ¿quién me habla? Ahora, yo no sé, ¿cómo prefieres ahora? ¿Que Dios te hable por medio de una voz audible? ¿Por medio de un sueño? ¿Por medio de una visión? ¿O por medio de este libro? Dios dice, habiendo hablado de muchas formas a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. Así que si tú quieres conocer a Dios, saber los planes de Dios, los propósitos de Dios, ¿a quién tienes que conocer? Jesucristo. Jesucristo, tenemos 4 evangelios que hablan de su vida, de su obra, de su ministerio. Jesucristo es la persona que vino a enseñarnos quién es el Padre y el que vino a llevarnos al Padre. Jesucristo es el que nos trajo al Padre para llevarnos al Padre. Pero Jesucristo no solamente estuvo aquí, pero Él entrenó a apóstoles, sus discípulos, y a sus discípulos Jesucristo los reveló todo lo que el Padre quería que ahora tú y yo conozcamos. Ahora, déjame te digo esto. Los evangelios son las enseñanzas de Jesucristo. Escucha esto. Los evangelios son la presentación de Jesucristo. Los evangelios vemos a Jesucristo en una forma clara. Pero las cartas y las epístolas, todo lo que después de Jesucristo tenemos es la descripción, el desarrollo de cómo podemos vivir las enseñanzas de Jesucristo. Por eso es importante leer todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, porque son cartas que nos explican lo que Jesucristo vino a enseñarnos y cómo vivir ahora en nuestros días. Por ejemplo, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lo que Jesucristo dijo? Parecen palabras fuertes, parecen palabras directas, parecen palabras radicales. ¿Cómo significa esto? ¿Cómo yo puedo vivirlo eso? Bueno, si tú comienzas a leer las cartas de Pablo, cuando Pablo nos comienza a explicar esto de niégate a ti mismo, Pablo va a decir, negarte a ti mismo es morir a tu yo. ¿Cómo es eso, Pablo? Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ves lo que Jesucristo dijo? Ahora Pablo, no solamente que él lo está viviendo, pero él te va a explicar lo que significa ser crucificado con Cristo. Y podremos seguir explicando muchas de las verdades de Jesucristo que los apóstoles nos explican, nos desarrollan, nos ayudan a poder vivir la vida cristiana. Así que Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras en el pasado, en estos días nos ha hablado por su Hijo, y tenemos 66 libros completos para que podamos nosotros conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios. Alguien dijo así, hermanos, si quieres escuchar la voz de Dios audible, abre la Biblia y lee en voz alta y le vas a escuchar a Dios. Pero ya no vas a escuchar por sueños, por revelaciones, por palabras audibles. La Biblia, la palabra de Dios,
Dios ha inspirado 66 libros para que tú y yo podamos conocerle a Él y conocer sus planes, sus propósitos y al Dios de la Biblia. Déjame terminar con Pedro, porque Pedro nos ayuda un poquito a entender esto de lo que pasó en la vida de José y para nuestros días. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1. Dice versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está hablándonos de la experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración, cuando ellos escucharon la voz del cielo del Padre. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, Pedro cierra el canon diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y los santos hombres de Dios que recibieron esa palabra de Dios dejaron plasmadas para que nosotros ahora en nuestros días podamos conocer la voluntad del Padre y podamos conocer al Padre mismo. Según Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir a todo hombre a fin de que sean capacitados, perfeccionados para la obra de Jesucristo. Ahora, cerrando entonces este capítulo de José, José en su tiempo era utilizado por Dios con sus dones y talentos que Dios le había dado a él. ¿Qué era el don que recibió José? Interpretar sueños. Y Dios le usó al principio con sus hermanos, lo usó con el copero y el panadero en la cárcel, lo usó con el faraón. Lo que hizo José fue simplemente meterse en el plan de Dios, obedecerle a Dios, usando sus dones y talentos. ¿No te parece que para nosotros es un reto, un desafío? Estamos ahora aquí, ya no necesitamos sueños, visiones, voces audibles, tenemos toda la palabra de Dios y Dios nos ha dado dones y talentos para que nosotros nos metamos en el plan de Dios, en la historia de Dios que Él tiene para nosotros ahora. Hoy yo espero que esta palabra pueda traerte esperanza. Así como Dios tuvo un plan con José, Dios tuvo un plan con Moisés, Dios tuvo un plan con David, Dios tuvo un plan con José y María, Dios tuvo un plan. Dios siempre tiene planes para sus hijos. Dios seguro tiene un plan para tu vida. Lo que Dios está esperando es que tú responsablemente te acerques a Él, le creas a Él y te metas en ese plan. Amén.